Consulta Legal, buenas. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas, mi nombre es Mariela. Llamaba porque quería saber si había... Consulta Legal, buenos días, lo escuchamos. Aló, es que ella estuvo casada y tiene 2 hijas. Es que estoy llamando porque es que queríamos mover. Consulta Legal. Buenos días, es para preguntar a ver si me podrían ayudar. Porque ante todo, su primer derecho es preguntar, le damos la bienvenida a su consulta legal. Respuestas precisas y gratuitas a sus dudas en materia legal. Hola, hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Juan Ignacio Guzmán y les doy la bienvenida a su programa Consulta Legal, que es el consultorio jurídico radiofónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que como repetimos todos los jueves casi como un mantra, la Universidad de Costa Rica, que está calificada por Quaccarelli Simons como la mejor universidad de Costa Rica, la número 1 de Costa Rica, la número 1 de Centroamérica y la número 20 de Latinoamérica. Tenemos que estar siempre muy conscientes, muy agradecidos y muy orgullosos del lugar al que pertenecemos. Es un gusto este jueves estar con todas y con todos. Desde Consulta Legal analizamos la realidad jurídica, regulatoria, normativa y los diferentes retos que plantea una sociedad cada vez más cambiante, una sociedad cada vez más globalizada, y analizamos todos estos temas desde Costa Rica y todos los que tienen que ver con nuestro país y con el mundo. Les saludamos desde la 870M de Radios UCR en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, desde donde estamos saliendo en vivo para toda Costa Rica y para todo el mundo libre a través de Facebook Live y la 870 AM. Además, todos nuestros programas siempre quedan grabados en un reservorio que tiene dispuesta la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en donde podrán consultar no solamente este programa, si de repente es un horario poco conveniente para ustedes por el ajetreo diario y por la rutina del día a día, pueden llegar al final del día a revisarlos, a consultarlos, a escucharnos o a vernos, como ustedes así lo hacen, así como todos los programas que hemos tenido a lo largo de este y el año pasado. Tenemos reportes de diferentes amigos, radioescuchas que están presentes y que sintonizan con Consulta Legal desde diferentes lugares del mundo. Sin embargo, por nuestra invitada del día de hoy, por el calibre de nuestra invitada del día de hoy, enviamos un abrazo enorme principalmente al pueblo de Guatemala, la tierra de los árboles. Todos los jueves nos comprometemos a trabajar siempre hasta que lleguemos a Macondo y a Comala, y hoy, como no encontré de los textos de las novelas de Miguel Ángel Asturias y de don Héctor Gaitán, un pueblo mágico guatemalteco literario, vamos a decir que no descansaremos hasta que lleguemos a Rabinal, en Baja Verapaz, al igual que estamos siempre esperando llegar a Macondo y a Comala con nuestro programa. Les recuerdo que tenemos habilitada la línea telefónica de la radio, mediante la cual nos pueden hacer llegar sus consultas, sus observaciones, sus comentarios, siempre y cuando estén relacionados con el tema del día de hoy. El teléfono de la cabina es el 2283-5279, o bien nos hacen sus consultas también a través del Facebook Live y estaremos atentos para atenderlas y responderlas oportunamente. Quisiera en primer lugar enviar un saludo muy cordial a Sebastián Torres, aunque está de vacaciones, que es el controlador del programa, y hoy en día también nos acompaña Fabiola Cordero González, así que muchas gracias por hacer posible que lleguemos hasta todos ustedes. Y además un agradecimiento muy afectuoso para Alejandra Manabela, que nos acompaña aquí en cabina porque intermedió para que pudiéramos llegar hasta nuestra invitada el día de hoy, así que bueno, siempre es un gusto ver a Ale por acá, y además le enviamos un saludo también a Matías, que es también un personaje importantísimo y fundamental de la familia. Y me voy a permitir, antes de introducir el tema del día de hoy, enviar un saludo a mis queridísimos amigos de Guatemala que seguramente nos están escuchando, nos escucharán en algún momento, a doña Norma León, a Alicia y a toda su familia en Antigua Guatemala, allá en el barrio Pensativo de Antigua Guatemala. Los quiero mucho.
están siempre en mi corazón, a Fray Guillermo, a Alvarito Méndez, a Sonia Sáenz, a Guitar Valdés, a Paola Guerra en la ciudad de Guatemala y a todos los muchísimos buenos amigos que tenemos por allá. Guatemala es un país único y son espléndidamente generosos, así que les enviamos un afectuoso saludo. No quiero perder tiempo, así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de democracia e institucionalidad en Centroamérica, un tema que seguramente han escuchado mucho recientemente por diferentes acontecimientos que están sucediendo en nuestra región. Y es que hoy en nuestro programa vamos a abordar la preocupante regresión democrática que está viviendo Centroamérica. Diferentes analistas y operadores del derecho han señalado un resurgimiento del autoritarismo en la región y somos testigos de cómo algunos líderes políticos manipulan el poder judicial para sus propios intereses y estos buscan impunidad, debilitando las instituciones democráticas. Poco a poco se vuelve urgente un acompañamiento internacional en los sistemas de justicia centroamericanos con un enfoque principalmente en derechos humanos para contrarrestar estos retrocesos y fortalecer la democracia de la región. Y para abordar este tema tenemos a una inmejorable invitada. Yo me siento muy complacido, me siento muy entusiasmado de presentar a doña Claudia Paz y Paz, que es guatemalteca y actualmente dirige el programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEGIL, que es una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos humanos en las Américas. Es especialista en derecho penal, académica, litigante y defensora de los derechos humanos. Su compromiso con la justicia ha aportado a desmantelar las estructuras de corrupción y abogar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. Dentro de su extensísima trayectoria, ejerció como fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala y se convirtió además en la primera mujer en asumir la posición más alta de la Fiscalía General de Guatemala. Bajo su dirección, el Ministerio Público impulsó la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno que azotó el país hasta 1996, entre ellos el proceso contra el ex jefe de Estado, de facto, hay que decirlo, Efraín Ríos Montt, y contra los autores de la masacre 2R. Doña Claudia, fue considerada para el Premio Nobel de la Paz y se destacó como una de las 5 mujeres más influyentes del mundo por su valentía y liderazgo. Doña Claudia, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Consulta Legal. Juan Ignacio, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar acá en la radio universitaria y bueno, agradezco mucho el espacio y la posibilidad de hablar de temas tan importantes como la regresión democrática en la región y la lucha por la justicia en mi país. Muchas gracias, doña Claudia. Tal vez muy brevemente y antes de empezar con los temas de fondo, yo quisiera hacerle un agradecimiento a título personal porque usted es un ejemplo para todos los centroamericanos y todas las centroamericanas. Y además en un contexto de una región en donde a veces parece que las cosas se vuelven y se tornan imposibles, usted nos demostró que sí se puede, aún en las condiciones más adversas. Y además yo tengo una sobrina, mi sobrina Paz, que además es parcialmente tocaya suya, y espero que gente como mi sobrina, como los niños, las niñas de Costa Rica y de Centroamérica, los jóvenes, los estudiantes, por ejemplo, que tenemos en la Facultad de Derecho, tengan siempre modelos como usted a seguir para que no pierdan el norte y para que siempre queden esperanzas para continuar trabajando, para continuar estudiando y sobre todo para continuar siendo mejores. Y esto me lleva a una pequeña pregunta, digamos, tal vez personal, y es ¿cómo describiría brevemente su vida, por ejemplo, cuando abre Google o cuando abre Internet y ve todo lo que ha alcanzado hasta ahora y el reconocimiento de la comunidad jurídica, el reconocimiento de diferentes activistas y compatriotas y que estos reconocimientos además llegan desde lugares muy insospechados, desde los lugares más lejanos del mundo? ¿Cómo haría tal vez un breve repaso de esta vida que ha tenido usted tan novelesca? Quizás lo que mejor me define es ser defensora de derechos humanos y ser abogada. Y cuando decías que pensabas que podría ser modelo para otros chicos, estudiantes, para niños, para jóvenes, para defensoras de derechos humanos,
La verdad es que es una opción que cada persona tiene, que cada uno de nosotros tenemos, de hacer lo correcto, de luchar por la defensa de los derechos humanos, de luchar contra la injusticia. Así que no creo que sea nada extraordinario, sobre todo porque en los últimos años, desafortunadamente, muchos otros compañeros fiscales, muchos otros jueces independientes, periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del territorio, también han tenido que salir de mi país justamente por defender la democracia, por defender la justicia, los derechos humanos. Así que si me preguntas cómo me veo, defensora de derechos humanos. Segundo adjetivo, abogada. Y tercero, recuerdo, sobre todo el día de hoy, mis años de profesora de la universidad. Muchas gracias, doña Claudia. Vamos a hablar, tal vez, el primer tema que me gustaría abordar, puede sonar impresionante, es cómo llevar ante la justicia a un genocida, y a un genocida, además, que parecía o se sentía impune durante muchos años. Y además esto lo comento porque hace algunos días estuve viendo algunos videos de archivo y documentos visuales, y francamente se le pone a uno la piel de gallina de escuchar el discurso que tenían los militares en aquel tiempo y cómo pasaron tantos años sin que se llegara, digamos, a tomar una decisión, hasta sentarlos directamente frente a la justicia. Y es que además hace poco leí un artículo de un medio de comunicación guatemalteco que decía que a raíz de su salida de la Fiscalía General intitulaba El fin de la primavera en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué implicaba realmente esa primavera y qué factores la hicieron posible o qué factores logró usted para hacer posible esta primavera en el Ministerio Público, aunque fuera temporal, porque usted tuvo, a mi criterio, una estancia breve y debió estar mucho más tiempo ocupando ese puesto, y en un contexto además tan adverso como lo era el contexto guatemalteco en esa época? Creo que me haces dos preguntas. Una es cómo se sienta Ríos Montt en el banquillo. Y yo creo que es importante comentar sobre esto porque no es un esfuerzo definitivamente de una persona, ni siquiera de una institución tan importante como el Ministerio Público, ni siquiera del sistema de justicia de Guatemala, sino que ha sido un camino muy largo, muy arduo y muy valiente que los sobrevivientes del genocidio en mi país tomaron, incluso cuando aún estaban bajo el asedio militar, cuando aún seguía el conflicto armado interno, siempre hubo esfuerzos por documentar, y creo que los más importantes fueron, aún antes de que se firmara la paz, que se hicieron las primeras exhumaciones de todos los cementerios clandestinos, de las masacres, y eso durante muchos años se fue acumulando como evidencia del genocidio. Luego también se hicieron muchos esfuerzos en lo nacional y en lo internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para reclamar justicia. Y fueron muchas decisiones del Sistema Interamericano que fueron abriendo los cauces para vencer la impunidad. Hay una muy importante que dice que se deben de remover todas las causas de derecho o de hecho que hacen imposible que avancen los juicios. Y eso fue en el caso que recién mencionabas, en el caso de las 2 R's, pero también en otros casos el sistema interamericano comenzaba a presionar porque hubiera justicia. Y luego habían documentos ya muy importantes, un esfuerzo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que en su informe en 1999, luego del REM y de todo el esfuerzo de recuperación de la memoria histórica que hizo la Iglesia Católica, ¿no?, liderada por Monseñor Gerardi, que fue precisamente asesinado por esto, pues habían informes que señalaban y documentaban las graves violaciones de derechos humanos que que ocurrieron en Guatemala durante la guerra. Y también expresamente el informe de la comisión señalaba que se habían cometido, así decía, actos de genocidio en determinados lugares y en determinados meses. Entonces llegamos, y ahí ya te contesto la segunda pregunta, al 2010, que es cuando me nombran a mi fiscal general,
y a mí me nombraron luego de un proceso un poco traumático, porque debido a la impunidad en los ataques a personas defensoras en el país, también un grupo de organizaciones requirió que se estableciera una comisión internacional en Guatemala que pudiera ser un catalizador externo para reformar un sistema que venía heredando todas las taras, todos los intereses, todas las dependencias de la guerra. O sea, habían unidades que habían funcionado durante la guerra y que habían sido cómplices de las graves violaciones a derechos humanos que seguían funcionando adentro de la policía, adentro de la fiscalía, en los juzgados. Entonces, en ese momento, esta comisión, la CICIG, que fue muy importante para el país, luego de la renuncia del fiscal anterior, pues presionó para que se eligiera una persona independiente, y yo llego a la fiscalía, pero de la misma manera en el Poder Judicial era presidente de la Cámara Penal un César Barrientos, un juez excelente, un juez independiente, y había también en Gobernación una persona comprometida con la lucha por la justicia y en ese caso contra la delincuencia, y en esa alineación de astros y por este esfuerzo incansable de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos que les acompañaron, pues es que cuando Ríos Montt deja de ser diputado, o sea, pierde la inmunidad, inmediatamente es citado para comparecer a juicio, es ligado al proceso, bueno, y el resto es historia, ¿no? Así es. Cuando uno asume, digamos, un puesto de esta naturaleza, me imagino que lo asume con mucho entusiasmo y con muchas ilusiones, pero tal vez una vez que usted toma posesión de su cargo, ¿cuáles fueron los principales obstáculos y tal vez cuáles son los principales obstáculos que usted encontró en Guatemala para lograr una justicia adecuada? En aquel momento creo que había una cultura dentro del Ministerio Público de impunidad, salvo honrosas excepciones, porque ya mi antecesor, el fiscal Zárate, había empezado cambios. En la gestión de él, por ejemplo, se instalaron las escuchas, que es un instrumento muy importante en la lucha contra el crimen organizado, un sistema de evaluación de desempeño. Se habían dado ya algunos pasos, equipos especializados para crímenes complejos, se habían dado pasos importantes, pero la gran mayoría de la fiscalía estaba diseñada para la impunidad. Y además de diseñada para la impunidad, existía esa cultura de impunidad al interior del Ministerio Público. Ese era un obstáculo muy grande. El otro es que por la actuación de la propia Fiscalía durante tantos años, había una desconfianza ciudadana enorme. Entonces, más bien temían la actuación de los fiscales. No había, yo lo veo aquí en Costa Rica, en comparación, creo que hay una confianza mucho mayor en las autoridades policiales y judiciales, fiscales. En Guatemala había una ruptura de esa confianza y era una desconfianza muy ganada por la actuación de las autoridades. Creo que ese era otro enorme obstáculo en aquel momento, y había una forma de investigar que era muy poco eficiente, ¿no? Se investigaba caso por caso como un hecho aislado y no se veía el fenómeno criminal que estaba detrás. Digamos que en esta zona está operando esta estructura criminal, muy probablemente las extorsiones, los homicidios, el lavado, una serie de crímenes que ocurren vinculados a este fenómeno criminal son perpetrados por la misma red, ¿no? Entonces sí, yo mencionaría esos como unos de los principales obstáculos. Y ahora bien, como usted lo mencionaba, durante su mandato se logró avanzar de manera significativa en el combate también contra el crimen organizado y algunos casos de alto impacto. ¿Qué resistencias enfrentó usted desde las élites del poder, digamos, tanto aquellas élites formales como informales, y cómo se manifestaron también esas tensiones dentro del Estado mismo?
Creo que desde que llegué a la fiscalía sabíamos que nuestro tiempo, porque no llegué yo sola, ¿verdad? Éramos un equipo de personas que estaban dentro de la fiscalía, que conocían a la institución. Eso fue una gran ventaja. Tener fiscales comprometidos que una vez sentían ese respaldo, actuaban con mucha mayor autonomía y mucha mayor eficiencia, ¿no? Sabíamos que el tiempo era muy corto, y los primeros casos empezaron en contra de las pandillas por el nivel de homicidios que había, uno de los más grandes de Latinoamérica, 46 por cada 100,000 habitantes. Entonces, creo que 4 veces, 3 veces más de lo que está ocurriendo acá, ¿no? Y que está disparado, además. Y que está disparado, pero imagínense, 46 por cada 100,000 habitantes. Y esos casos en contra de las pandillas, por ejemplo, tuvimos un enorme caso en contra de los Zetas que estaban incursionando a Guatemala, como que fue abriendo el camino y en esa medida ganando la confianza ciudadana y ganando el respaldo social, y eso permitió avanzar casos como el que mencionábamos en contra de Efraín Ríos Montt, pero hubo también otros casos importantes por graves violaciones a los derechos humanos y algunos primeros casos por ejecuciones extrajudiciales que había cometido la policía en la total impunidad, ¿no? Autoridades del Ministerio de Gobernación también empezaron a avanzar, y eso fue generando, por supuesto, resistencias. Por una parte, de antiguos militares, ¿no? Que sentían que se resquebrajaba la impunidad que les había privilegiado y había permitido que siguieran en libertad a pesar de los crímenes cometidos. Y por el otro lado, de autoridades que se sentían que podrían ser señaladas. Sin embargo, y conforme avanzó el caso por genocidio, llegamos a la sentencia en mayo del 2013, la presión del sector económico, que no se había sentido con tanta claridad, se hizo presente, y la cúpula del sector empresarial, el CACIF, salió en pleno a pedirme que se acortara mi periodo, ¿no? Y que se anulara la sentencia. Y intuyo retrospectivamente, aunque los casos en aquel momento eran contra perpetradores directos, sobre todo contra los altos mandos, porque era la dimensión tan grande de violaciones de derechos humanos que no se podía pensar que era la actuación de una persona, sino un crimen de Estado, ¿no? En ese momento no se señalaba a los empresarios, creo que ellos se sintieron que en algún otro momento podían llegar las responsabilidades hasta ellos, porque en sus fincas se cometieron los crímenes, por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Y creo que esa fue la presión tan grande. Y desafortunadamente sí, resultó en que se acortara mi tiempo dentro de la fiscalía y me viera obligada a salir del país. ¿Y cuál es el rol tal vez del CACIF y digamos de las élites económicas en un país como Guatemala? Y digamos, ¿por qué tienen tanta incidencia o tanta participación en este tipo de procesos que podrían sugerir no tienen nada que ver con la distribución de la riqueza o con la distribución de las empresas? ¿Por qué siempre cuando hablamos de este tipo de situaciones en Guatemala surge la figura de la CACIF? Y además como una organización de alguna manera controversial, digamos, dentro de diferentes contextos. Posteriormente, luego que yo salí del país, hubo un avance muy fuerte en casos de corrupción con la fiscal Tel Maldana y con el comisionado Iván Velázquez. Y esos casos develaron cómo la corrupción no era únicamente de los funcionarios públicos, sino habían actores externos que corrompían, y parte de la élite, no voy a decir que todos, ¿verdad? Parte de la élite empresarial estaba vinculada en ese círculo de corrupción.
Y también casos de la CICIG y de la Fiscalía de Telma Aldana demostraron que no eran hechos aislados, sino era la manera de hacer política en Guatemala. Y eso fue muy, muy fuerte, ese hallazgo, y se demostró en muchos casos cómo a través del financiamiento electoral ilícito, por ejemplo, un empresario de la televisión daba financiamiento electoral ilícito y cuando luego el presidente había llegado, en este caso Pérez Molina, eso se le retribuía con pauta pública, entonces recobraban, por decirlo así, la inversión. Y eso fue cierto incluso frente a líderes muy poderosos del sector económico que públicamente reconocieron que habían incurrido en estas prácticas, por ejemplo, respecto a obra pública, pero eso es por darle un ejemplo, se habían financiado ilícitamente, no a uno, sino a varios partidos, para luego tener una cuota del poder cuando estas personas llegaran a la presidencia. Hace algunos días estaba leyendo una columna de un escritor, periodista, y miembro de la Real Academia Española que se llama Arturo Pérez Reverte, y que él precisamente señalaba eso, que cada vez se torna más difícil distinguir a dónde termina, digamos, la élite política y a dónde empieza la élite económica. Realmente es lo que concluye es que fundamentalmente responden a los mismos intereses y que de alguna forma también forman parte, digamos, de una misma estructura. Y me parece que en Centroamérica vemos algunas situaciones en donde esto parece concretarse. Ahora bien, mirando tal vez hacia atrás, ¿cuáles considera que son las lecciones más importantes de su gestión como fiscal general en Guatemala y qué aprendizajes podrían servirnos hoy en día para fortalecer las luchas contra la impunidad en los distintos países de la región? Sin duda, la lección más importante es que si se quiere, se puede. Si desde las altas autoridades, en este caso, como te comentaba, estaba la Cámara Penal de la Corte Suprema, el Ministerio de Gobernación, estábamos nosotros, se sumó luego el Instituto de Ciencias Forenses, que teníamos una misma voluntad de combatir el crimen y hacer prevalecer la justicia. Y se puede, además, y creo que es lo más importante en este momento de regresión autoritaria en la región, respetando los derechos humanos. O sea, no es necesario hacer detenciones masivas, no es necesario un régimen de excepción como ocurre ahora en El Salvador con el presidente Bukele o en Honduras en algunas regiones. Se puede hacer con absoluto respeto a la ley. En primer lugar, obvio, se requiere esa voluntad política y luego los conocimientos y las previsiones, por ejemplo, de investigación científica, el conocimiento de los fenómenos criminales, para poder hacer investigaciones eficientes que no solo persigan a las personas responsables de los delitos, sino también sus ganancias ilícitas, ¿verdad? Seguir el dinero. Así es. Para quitar incentivos o beneficios para quienes se dedican a la delincuencia. Entonces yo creo que ese es en este momento donde se discuten como la única alternativa a los modelos autoritarios de seguridad. En el caso de El Salvador hablamos de miles de personas que están encarceladas, muchas de ellas sin haber tenido derecho a un juicio justo, sin que se probara su culpabilidad. Casos también de pérdida de la vida dentro de las prisiones, familias que han sido separadas, remarcar, resaltar, rescatar que es posible esta persecución del crimen respetando los derechos humanos. Te mencioné la cifra de 46 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando yo salí de la fiscalía, eso se había reducido en más de un 15%. Y esa reducción continuó durante muchos años hasta la pandemia, hasta bajar a menos de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces logramos ese efecto. Obvio que la ciudadanía necesita seguridad y la situación de las pandillas también por un tema de corrupción policial era o a más alto nivel inclusive, porque está demostrado cómo las pandillas también llegaban a acuerdos en temas electorales.
cómo se puede reducir esa inseguridad, esa violencia, esos asesinatos, esas extorsiones con absoluto respeto a la ley. Ahora, tal vez me voy a adelantar a uno de los temas que tenemos previstos para hoy, pero me parece oportuno tal vez consultárselo. ¿Cómo podemos hacer para conciliar efectivamente ese respeto a los derechos humanos, a un proceso justo y para controlar o poner ciertos límites a lo que estamos viendo en países como El Salvador, cuando, por otro lado, quienes están detrás de estas decisiones gozan de una popularidad absoluta y además del respaldo de la población? Entonces, ¿cómo podemos hacer para conciliar, digamos, esas dos situaciones, ¿verdad? En donde hay evidentes atropellos a lo que nosotros conocemos como derechos humanos, pero al mismo tiempo nos encontramos que tienen un apoyo masivo, y eso se da no solamente en El Salvador, lo hemos visto en otros países, en otros momentos como en Colombia, por ejemplo. ¿Cómo hacer para lograr un punto medio en donde las personas se sientan seguras, como usted lo mencionaba, pero que al mismo tiempo se realice dentro de un contexto también de seguridad y de respeto a la ciudadanía? Yo no comparto, pero entiendo el respaldo que tiene el presidente Bukele, porque le puso fin a un problema que llevaba años sin ser debidamente atendido y que tenían a la población aterrorizada, barrios completos donde no había, por ejemplo, libertad de circulación, libertad de locomoción, patrimonios que tenían que entregar a los pandilleros por la extorsión. Personas que tenían que abandonar El Salvador por el temor a sufrir violencia. Entonces, lo comprendo, pero definitivamente no es necesario un régimen de excepción. Como decía, el trabajo que hicimos en Guatemala poco a poco fue ganando la confianza ciudadana y teniendo mucho más respaldo, porque se daban cuenta que se podía ser eficiente sin necesidad de violar los derechos humanos. Y creo que es una posibilidad que por supuesto que podría ser otra alternativa en El Salvador, y también ver que detrás de todo esto hay corrupción, hay acuerdos, siguen habiendo acuerdos. Acaban de detener a uno de los líderes de la pandilla Salvatrucha, si no estoy mal, en México, que fue liberado por las propias autoridades con esta administración. Y sobre todo subrayar que es insostenible. O sea, ¿cómo vas a mantener a tantas personas privadas de libertad sin tener un juicio? Y que son medidas que tampoco abonan a la verdad, porque no se sabe de todos estos que están ahí, de qué crímenes son responsables, sobre todo delitos tan terribles como los delitos contra la vida. Sí, es una bomba de tiempo, y además habría que ver si sobrevive también un cambio de administración, que es lo que algunas personas se han cuestionado. Tal vez para ir cerrando con este tema, y antes mencionábamos que su gestión fue calificada como una primavera en el país de la eterna primavera, dentro del Ministerio Público. Entonces, tal vez tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué se necesita en Guatemala, o qué condiciones se necesitan en Guatemala para volver a experimentar una primavera de esta naturaleza? Y la segunda es, si dentro de esta nueva administración que tiene Guatemala con el presidente Arévalo, podrían existir mejores condiciones para que eventualmente, primero, que aquellas personas que han sufrido algún tipo de persecución puedan regresar al país, y además que se pueda fortalecer también la institucionalidad de las autoridades guatemaltecas. Creo que cuando la justicia avanzó a tal punto, lo que te señalaba, ¿no? Que se develó cómo la corrupción era la forma de hacer política en el país, y el financiamiento electoral ilícito era como el aceite para el engranaje de la corrupción. Obviamente hubo una reacción muy fuerte de las personas que se habían visto afectadas, y consecuencia de ello fue la expulsión de la CICIG del país, un hecho muy desafortunado, y como bien decías, que varios funcionarios tuvieran que salir al exilio. Eso provocó la cooptación de las instituciones de justicia. Se nombró a cargo de la Fiscalía General a una persona que más de 40 países han señalado como una persona
pro corrupción, una actora pro impunidad, Consuelo Porras, pero también una Corte Suprema de Justicia a través de distintos componentes que estaba sometida al poder de estas personas que se beneficiaban de la impunidad y de la corrupción. Son casos, comisiones paralelas 1 y 2, son casos que denunció la CICIG y compañeros de la FESI en aquel momento, y también en el último periodo una Corte de Constitucionalidad donde también hay personas señaladas e incluidas en la lista Engels. Esta cooptación del sistema de justicia se hizo totalmente evidente cuando los candidatos oficialistas pues no fueron favorecidos con el voto ciudadano en las elecciones el año pasado, y pasó a segunda vuelta el entonces candidato Bernardo Arévalo y la candidata a vicepresidenta Karin Herrera. Y vimos cómo el Ministerio Público, usurpando totalmente funciones que no le correspondían, funciones electorales, cancela un partido político, dice que las elecciones fueron amañadas, desobedece, desautoriza al Tribunal Supremo Electoral, criminaliza a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al director del Registro de Ciudadanos. Esa es una muestra de la perversión absoluta con que está funcionando el sistema de justicia en el país en este momento. ¿Cómo lograron su cometido? De someterlo y de volver a garantizarse la impunidad. Sin duda, la llegada del presidente Arévalo en enero de este año, pues fue una bocanada de aire fresco. Por supuesto que está actuando en un escenario que no le es del todo favorable, con estos enemigos en el sistema de justicia, pero creo que lo más importante, la lección más importante de lo que ocurrió en el 2023, de lo que ocurrió el año pasado en la elección de Cortes, es que hay nuevos actores sociales que están demandando la vuelta al Estado de Derecho en el país, sobre todo las autoridades ancestrales que fueron quienes mantuvieron en vigencia el paro nacional durante varios meses del 2023 y que lograron, junto con mensajes de la comunidad internacional que extrañamente en aquel momento tuvo consenso, pues que finalmente el 14 de enero de 2024 el presidente Arévalo tomara posesión. Y estos sectores distintos, porque hasta los mercados se unieron al paro nacional, autoridades religiosas también, estudiantes, jóvenes, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, siguen movilizados, y creo que van a exigir que se nombre autoridades probas el primer semestre del próximo año, que se vuelva a elegir fiscal general, Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral. Creo que, digamos, dentro de este vino tan amargo que de los temas que estamos abordando, tal vez un poco de agua, es el hecho de que la sociedad civil guatemalteca en los últimos años nos ha dado también algunas lecciones importantes de cómo aglutinándose se puede también llegar a buenos resultados. Recuerdo la participación que tuvieron en los procesos también de persecución penal, a la vicepresidenta Roxana Valdetti, al expresidente Otto Pérez Molina. Ahora hablamos también de este caso, y eso es algo que me parece importante llamar la atención, porque si bien es un contexto, como decíamos antes, adverso, parece que la sociedad civil todavía tiene esa capacidad de organizarse, esa capacidad también de buscar objetivos comunes, que también cada vez, por lo menos yo lo percibo así en mi país, es cada vez más difícil. Pasando tal vez a un tema que ya rozamos, que es la institucionalidad y el autoritarismo en Centroamérica. Creo que ya después a este nivel de la conversación podemos afirmar que en nuestra región han surgido diferentes formas de autoritarismo. ¿Cuáles diría que son tal vez los signos más evidentes de ese retroceso democrático en la región, y qué países le preocupan más en este momento? Bueno,
la regresión autoritaria, el establecimiento de una dictadura es absolutamente claro en Nicaragua. Y fue a través de la acumulación durante muchos años, la cooptación de las autoridades que deberían de ser independientes. ¿Sí? La Asamblea, el Poder Judicial, la Fiscalía, todo se comenzó a volver parte, ya no se sabía dónde estaba el partido y dónde estaban las autoridades. Y con las recientes reformas constitucionales, esa dictadura se consolida, ¿no? Con cuestiones que creo que ya estaban absolutamente fuera de cualquier discusión. Son copresidencias, pueden designar sucesores, y ahí el peligro es que se dé una sucesión dinástica, se prorroga el periodo presidencial, y algo extremadamente preocupante, se legalizan las autoridades policiales que fueron las responsables de las ejecuciones que ocurrieron en el 2018. Entonces es una fuerza que puede actuar sin ni siquiera enseñar su rostro, tener alguna identificación, que no tenemos ninguna garantía de cómo llegó a integrar estas filas. Una represión contra cualquier disidencia, y también prácticamente se prohíbe la existencia de cualquier otro partido. Entonces, obviamente, lo que más nos preocupa como comunidad de derechos humanos, como CEGIL también, como Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, es la situación en Nicaragua, porque también, aparte de los crímenes que ocurrieron en el 2018, aparte de las muertes, sobre todo de jóvenes que estaban en la protesta, ha significado el cierre de medios de comunicación. No hay ningún medio independiente adentro de Nicaragua funcionando. La prensa independiente tiene que funcionar desde el exilio. Miles de organizaciones han sido canceladas. Miles de personas han tenido que salir del país. Los presos políticos, a pesar de ser liberados, sufrieron la desnacionalización, el despojo de sus propiedades, también incluso perdieron sus pensiones, la obligación de tener que vivir fuera de su país. Entonces, es en la región, es la consolidación de un sistema totalmente autoritario. Pero también El Salvador nos preocupa muchísimo. Hemos hablado todo lo que ha implicado el régimen de excepción, pero también decir que las recientes elecciones fueron muy cuestionadas, incluso por la misión de observación electoral de la OEA. En la Asamblea tenemos prácticamente un régimen de partido único, creo que son 4 diputados de la oposición. Entonces, y ya desde antes, desde el primer periodo presidencial del presidente Bukele, la Asamblea había destituido de forma ilegal a la Sala Constitucional y al fiscal general. Entonces también ahí tenemos ese fenómeno de total sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Ahora bien, y esto me lleva a otra pregunta, ¿de qué manera los sistemas judiciales y las judicaturas débiles podrían ceder ante estos contextos de autoritarismo en nuestra región? Creo que en el caso de Nicaragua y de El Salvador, yo no usaría el adjetivo de débiles, sino sometidas, absolutamente sometidas a los poderes ejecutivos. Creo que los sistemas de justicia, y eso es algo muy importante que se comprenda desde la ciudadanía, los jueces independientes, las y los jueces independientes son los primeros garantes de los derechos fundamentales de las personas. Estas capturas masivas, estas audiencias masivas que ni siquiera son en persona, sino son videoaudiencias, nos demuestran el poder sin límites, lo que puede hacer el poder sin límites, o la tortura que sufrieron las personas presas políticas en Nicaragua. Entonces yo señalaría que un actor fundamental para el Estado de Derecho, para la República, ¿no? Es un poder judicial independiente y jueces y juezas independientes, y por eso creo que es un clamor, ¿no?, que desde CEGIL levantamos, no solo en países como estos, sino en toda la región, porque no en este momento hay ataques. Bueno, Guatemala ya lo describí, estamos en la lucha por
rescatarlo, pero en Honduras, aunque ha habido ciertos avances, también hay partes del sistema de justicia que siguen cooptada, y acá en Costa Rica hay que señalarlo que ha sufrido muchos embates la independencia judicial, justamente cuando avanzan causas, por ejemplo, por corrupción, las autoridades responsables, el fiscal general, los jueces que llevan las causas, pues son asediados por las personas que se ven en peligro de sufrir una persecución justa. Y ahora, frente a este escenario, ¿qué tipo de respuestas deberían promoverse de la sociedad civil y los organismos internacionales y las instancias judiciales independientes? Y nos podemos preguntar si aún hay espacio para resistir o revertir esta ola autoritaria en Centroamérica. Yo creo que una herramienta que tienen las y los ciudadanos es la denuncia y la movilización. Hablamos de Guatemala, creo que lo que ocurrió en el 2023, que prácticamente todo el país se paró, ¿no? Con el liderazgo de las autoridades ancestrales, es una muestra de que no podemos perder la esperanza, que debemos de recuperar la esperanza, y creo que son actos, momentos históricos que nos deberían de señalar para el resto de países de Centroamérica que sí es posible lograr cambios, y sobre todo que en aquel momento fueron absolutamente pacíficos, ¿no? Sus demandas fueron hasta como bailes, como fiestas. Fue un momento muy emocionante para el país, pero no dudo que hayan fuerzas en otros países centroamericanos que puedan, digamos, rescatar a las autoridades del sometimiento en el que se encuentran en este momento. Y también señalaría la importancia, aunque por supuesto complementaria, de lo que pueden hacer actores como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o la propia OEA o Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado, los relatores de Naciones Unidas, que con sus pronunciamientos, sus decisiones, o la Corte Interamericana con sus órdenes, empujan a los sistemas nacionales hacia ámbitos de mayor justicia, o impiden un deterioro más acelerado hacia el autoritarismo, como estábamos describiendo en la región. Entonces creo que esa combinación de lo nacional, de lo internacional, y sobre todo no bajar los brazos, sí, y no pensar que es posible, que no se puede hacer nada para cambiar la situación. Bueno, en los últimos minutos de nuestra conversación me gustaría saltar a otro tema, y es un tema además que ha tenido nuevos capítulos o nuevos episodios en los últimos días, que es el caso del encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora, y sobre todo la criminalización que se está dando de los operadores del derecho en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, en este contexto, el encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora ha sido condenado por organismos internacionales como un caso emblemático de persecución judicial. ¿Qué nos dice este caso sobre el uso del aparato judicial para callar aquellas voces más críticas y consolidar un poder autoritario, diríamos así, entre comillas, detrás del trono? El caso de José Rubén Zamora, fundador del medio, del periódico, que fue uno de los medios más importantes de Guatemala, es extremadamente emblemático porque es la cristalización de la injusticia en el país. Vemos cómo la Fiscalía le ha criminalizado porque tenía una voz independiente que denunciaba la corrupción, que denunciaba la impunidad. Sufrió torturas en prisión, estuvo un largo tiempo en prisión preventiva, más de 2 años, y lo más apremiante es que recientemente se ordenó su vuelta a prisión por una sala, la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala, que es una sala tristemente recién nombrada, pero que favorece los intereses pro impunidad. Y creo que lo que vemos en el caso del periodista Zamora es que él está siendo tristísimamente instrumentalizado como un arma de terror desde la Fiscalía. Su libertad significaba pasos hacia la vuelta al Estado de Derecho, y su encarcelamiento
creo que para ellos quiere significar que siguen en el poder y que no va a ser tan sencilla la batalla por rescatar a las instituciones democráticas en estas elecciones que se avecinan. Entonces, se le está encerrando por lo que significa para la democracia en el país, por su ejercicio libre del periodismo, por su defensa de la libertad de expresión, pero también para señalarlos a todos quienes nos oponemos qué nos puede esperar, ¿no? Si seguimos defendiendo el restablecimiento del Estado de Derecho en el país. Y tal vez aprovechando que estamos en una semana especial, digamos, porque estuvimos reciente en las conmemoraciones del 8 de marzo, ¿de qué manera las estrategias de criminalización, y probablemente usted lo experimentó lamentablemente en carne propia, cómo afectan de forma diferenciada a las mujeres que han desempeñado roles destacados en el sistema de justicia guatemalteco? Sin duda, el género permea el ejercicio de la función pública porque se nos veía de otra manera. A mí cuando me nombraron fiscal general no se me olvida que siempre me llamaban con diminutivos, no me decían doctora Paz, eso es horrible, sino Claudita. Sí, es horrible. Como yo te voy a proteger, que era el mejor escenario frente a otros que me descalificaban por mi forma de vestir, por mi forma de comportarme, por el tono de mi voz, porque no ejercí, espero nunca, la responsabilidad que se me había dado de una manera autoritaria, pero también en la criminalización, y eso lo han denunciado las juezas que han sufrido persecución, que han tenido que salir del país, las fiscales, que también las exmandatarias de la CICIG, se expresa de formas diferentes, porque se nos persigue, se nos castiga, no solo por haber hecho nuestro trabajo, por haber defendido la justicia, sino también porque quebramos el rol de género que se nos había asignado. Y en muchas audiencias, esta persona tan señalada también por ser un actor pro impunidad, les decía a las fiscales, ¿qué están haciendo aquí? Regresen a su casa. O sea, y otras descalificaciones también muy dolorosas dentro de los procesos de estigmatización que anteceden o acompañan a los procesos de criminalización. Bueno, antes de irnos, me gustaría hacerle dos preguntas muy puntuales, tal vez ya una naturaleza un poco más personal, y es, ¿qué factores han llevado a que exfuncionarios y operadores de justicia en Guatemala, como Claudia Paz y Paz, opten por el exilio ante el temor ante el temor de persecución y criminalización? Fue lo que te describía, ¿no? Esta toma, esta captura de las autoridades de justicia por parte de sectores pro impunidad y a favor de la corrupción, y también personas como en el caso Odebrecht, que es un caso muy mencionado, trasciende las fronteras de Guatemala. Se había avanzado en la incautación de bienes, en el sometimiento a la justicia de personas, altísimos funcionarios que se habían ligado a proceso, pero que querían la impunidad. Entonces es muy claro cómo los jueces o la juez que tenía a cargo ese caso, los fiscales que impulsaban esa investigación, o personas que tenían vínculos, en este caso con el sector económico, pero que habían sido a su vez responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, como en el caso Diario Militar, querían su impunidad. Entonces, estos jueces independientes, estos fiscales que ejercían con autonomía en la investigación y la persecución criminal, tenían que ser separados de sus cargos, primero para garantizarse la impunidad, recuperar su libertad, pero también ahorita tristemente están buscando recuperar sus bienes. Doña Claudia, una última pregunta. Habiendo hecho este recuento tan espinoso de la situación de Guatemala, de la región, y cómo usted lo ha experimentado en carne propia, ¿vale la pena el esfuerzo y vale la pena el compromiso a pesar de lo que nos espera a la vuelta de la esquina? Las amenazas, el exilio, ¿qué le podemos decir a la gente para que mantenga la esperanza? Creo que por una parte lo que quiere significar el caso de José Rubén Zamora en Guatemala es cómo estas estructuras siguen operando,
pero ese es el lado oscuro, digamos, del caso, pero hay un lado de luz y es su entereza, cómo él sigue alzando su voz, sigue en el país, sigue actuando con una enormísima dignidad y creo que ver esa dignidad nos debe inspirar a todos a no ser menos, ¿no? Porque es una manera siempre de desenmascarar que las cosas pueden ser de otra manera, que deben ser de otra manera y a obligarnos también en nuestro propio ámbito, nuestro propio espacio, a defender los derechos humanos, la justicia y optar por la luz, por la dignidad. Yo creo que como me parece que era Neruda el que decía que pueden cortar todas las flores, pero no nos pueden robar la primavera. Yo me quedo con eso después de esta conversación. Le agradezco muchísimo, doña Claudia. Yo sé que tiene una agenda muy comprometida y sé que de hecho va para otra reunión en este momento. Le agradezco mucho su tiempo, la admiro mucho, quería conocerla desde hace mucho tiempo y como le decía al inicio, espero que esta sea la primera de muchas otras oportunidades que la tengamos por acá. No, muchas gracias a ti por el espacio y bueno, esperemos que vuelva. Sí, muchas gracias, de verdad. Buen día y Muchas gracias. Y a todas y todos ustedes que nos han acompañado, esto fue Consulta Legal, que es una producción de la Radio 870 y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos mucho su sintonía, cuídense mucho y nos vemos nuevamente el próximo jueves. Hasta la próxima. Esto fue Consulta Legal, una coproducción de la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Derecho y la 870 UCR. Somos Acción Social. Los esperamos como siempre el próximo jueves al ser las 10 de la mañana.